Hola, analicemos una nueva batalla de maniobras, en la cual el éxito y el fracaso caen directamente sobre las decisiones tomadas por los mandos superiores. En el año 1805 encontramos a Napoleón Bonaparte avanzando dentro del Imperio Austríaco, y habiendo arribado al pueblo de Austerlitz, él halló su camino bloqueado por un nutrido ejército austro-ruso. Sus 66.000 franceses tenían ante ellos a 85.000 soldados aliados. Entonces el emperador francés decidió tomar una postura defensiva, pero no podía permanecer así indefinidamente. En cualquier momento, Prusia podía declararle la guerra. Necesitaba una victoria y la necesitaba lo más pronto posible. Entonces, él puso en marcha un elaborado plan de engaño para hacer que sus enemigos le atacaran, y como parte de su plan se retiró del pueblo de Austerlitz y luego abandonó las colinas de Pratzen, y en lo que parecía más negligencia de su parte, para el 1 de diciembre solo tenía a lo largo del valle del río Golbach a una pequeña fuerza de 5.000 hombres. Y es extremadamente importante señalar que esa pequeña fuerza era un blanco tentador, porque esos 5.000 hombres estaban protegiendo la importante carretera de Brünn hacia Viena, y si esa carretera era capturada, el ejército francés podía quedar atrapado. Entonces, en el bando aliado, pensando que los franceses estaban desorganizados, el 1 de diciembre los ejércitos de Rusia y Austria cerraron la distancia. Una fuerza combinada austro-rusa de 30.000 hombres ocupó las colinas de Pratzen, mientras que sus restantes 55.000 hombres extendieron la línea hacia el norte. Y al día siguiente, 2 de diciembre, los aliados de inmediato se lanzaron a la lucha ejecutando su plan de ataque, y contra el sector norte partieron varias unidades para distraer a los franceses, mientras que su mayor esfuerzo se realizaría contra el sector sur. 3 nutridas columnas partieron de las colinas de Pratzen para golpear al flanco derecho francés, pero por un mal despliegue y la falta de un reconocimiento previo del terreno causaron que su avance fuera extremadamente lento. En el norte el ataque de distracción tomó poco tiempo en materializarse, pero en el sur no comenzó hasta las 8 de la mañana, cuando los primeros elementos de una de las columnas atacaron al pueblo de Telnitz. Un poco más tarde, elementos de las otras 2 columnas atacaron al castillo de Sokolnitz y al pueblo de Sokolnitz. La presión sobre la derecha era enorme, incluso se perdió a Telnitz, pero 2 días antes Napoleón le había ordenado a tropas que se hallaban lejos en la ciudad de Viena que le reforzaran. 4.000 infantes y 4.000 jinetes iniciaron una marcha forzada de 48 horas. Y ahora, justo en el momento preciso, los primeros elementos de una división de infantería comenzaron a arribar y reforzaron la línea. Incluso los franceses lograron recuperar a Telnitz. Por el momento el ataque aliado había sido detenido. Sin embargo, ellos comenzaron a reorganizarse para lanzar un nuevo ataque. Para ese momento eran cerca de las 8:45 de la mañana, y Napoleón estaba en su cuartel general en las colinas de Surán, observando la acción. Entonces, viendo los movimientos del enemigo, el emperador le confirmó a sus generales las órdenes. La izquierda y la derecha tenían que permanecer firmes. Así, con sus órdenes confirmadas, sus oficiales partieron a sus unidades, todos menos uno. En ese momento, Napoleón le ordenó al comandante del centro que esperara. Hasta ese momento, Napoleón había observado a 3 columnas enemigas partir del Pratzen. Por un poco más de tiempo ahí permaneció una 4ª columna aliada, pero incluso esta ahora comenzó a bajar del terreno alto. En las colinas, ahora solo quedaban unos 5.000 soldados enemigos. Por 15 minutos más el emperador vio cómo las columnas enemigas continuaban alejándose, hasta que finalmente, a las 9 de la mañana, el emperador le ordenó a su comandante del centro que avanzara contra las colinas del Pratzen. El comandante del centro descendió al terreno plano al este del Golbach, porque allí, entre la neblina matutina, estaban 2 divisiones de infantería desplegadas en columnas, y estas ahora partieron hacia el terreno alto. Eran cerca de 17.000 infantes. Por unos cuantos minutos más, la neblina cubrió su avance, pero a medida que sus densas columnas comenzaron a ascender el leve gradiente, el sol finalmente despejó la capa de neblina. Los rusos en el terreno alto quedaron sorprendidos por las densas columnas que se acercaban, pero también se prepararon para la lucha. Un batallón francés que había tomado la delantera fue sorprendido y desbaratado por el fuego de mosquetería rusa. Los rusos tenían órdenes de defender el terreno alto y se aferraron a sus posiciones, pero los franceses arribaron a la lucha con una enorme superioridad numérica e inmediatamente empujaron a más batallones hacia adelante. Ahora, a todo lo largo del Pratzen, comenzó una furiosa lucha.
Napoleón había lanzado una nutrida fuerza contra el centro aliado, y su ataque fue efectuado en el momento justo, porque ahora la izquierda aliada quedó sumida en un estado de confusión. A partir de este momento, los comandantes de las 4 columnas se vieron atrapados entre el dilema de obedecer sus órdenes de atacar a la derecha francesa o actuar sin órdenes y contraatacar al súbito ataque enemigo contra el terreno alto en su retaguardia. Y durante ese tiempo de indecisión en el bando aliado, las 2 divisiones francesas aprovecharon su superioridad numérica y tras un desesperado combate desbarataron a los defensores. Entonces esos franceses se prepararon para enfrentar al inevitable contraataque. Y finalmente desde el amenazado sector sur se efectuaron 3 contraataques, cada uno más nutrido que el otro. El primero con 2.000 soldados rusos, el segundo con 4.000 soldados rusos y el último con 8.000 soldados austríacos. Pero todos los contraataques fueron rechazados, en particular el último, porque para ese momento unidades de artillería pesada de la reserva francesa ya habían arribado a las colinas y su fuego fue devastador. Esos contraataques habían sido derrotados, pero la batalla estaba aún lejos de terminar. En el norte el zar finalmente reaccionó y le ordenó a su guardia imperial retomar el terreno alto. 10.000 soldados se lanzaron al ataque y golpearon a la división que estaba en el sector norte, derrotando a un batallón. Pero Napoleón también reaccionó. Primero envió a la lucha a su caballería pesada de la Guardia Imperial, y luego lanzó a 2 divisiones de infantería de su reserva. Las bajas rusas se acumularon, e incapaces de seguir avanzando, ese contraataque también se desmoronó. En el sector sur, los comandantes de las brigadas aliadas reformaron a sus unidades, y marcharon colina arriba una vez más, pero su tropa ya había sufrido demasiado, y el ataque fue rápidamente rechazado. Ya la mayor parte de 2 columnas habían sido derrotadas, y sus unidades se hallaban peligrosamente desorganizadas. Y es relevante observar que durante todo ese último ataque ellos no recibieron apoyo, porque simplemente las tropas de las otras columnas nunca recibieron las órdenes de actuar. Y mientras tanto, Napoleón continuaba tomando decisiones. Luego del último contraataque, él movió su puesto de mando a las colinas del Pratzen para observar mejor la situación. Para ese momento, todos los contraataques enemigos habían sido derrotados, así que decidió acabar con la batalla. Sus tropas en la sección norte recibieron la orden de avanzar para mantener al enemigo ocupado, y también decidió destruir al enemigo atrapado en el sur. Desde las colinas de Pratzen, una división comenzó a descender contra la masa de enemigos, y también en el este, el ala derecha francesa recibió la orden de avanzar. Y en la confusión de hallarse bajo ataque desde varias direcciones, algunas unidades aliadas resistieron, pero otras simplemente se desmoronaron, y ahora incluso los comandantes de 2 columnas huyeron, para luego ser seguidos rápidamente por el general Buxhouden, comandante en jefe de la izquierda aliada. Esa fue su única acción decisiva del día. Y luego la totalidad de la izquierda se desmoronó. Tal vez cerca de 20.000 hombres de ese flanco fueron capturados, otros miles murieron y fueron heridos, y solo algunos miles escaparon. Y en el norte, el resto del ejército aliado comenzó a replegarse. La batalla había terminado. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Y déjenme comenzar diciendo esto. A nivel táctico ambos bandos estaban en igualdad de condiciones. Los soldados aliados y franceses estaban bien entrenados, y su disciplina era buena. Batallones y brigadas pelearon siguiendo su entrenamiento, ejecutando maniobras articuladas, siendo capaces de pasar de columnas a líneas de batalla sin problema alguno. Y hasta el último momento posible las unidades aliadas opusieron una tenaz resistencia. Pero la batalla de Austerlitz fue decidida en el nivel operacional. Napoleón lo dijo claramente: el genio aprovecha las oportunidades, y además dijo: la guerra se encuentra plagada de nada más que sorpresas. Un general tiene que adherirse a principios ya conocidos, pero nunca ha de perder la oportunidad de sacarle provecho a las sorpresas. Y en ese contexto, de crear una situación favorable, Napoleón fue capaz de crear oportunidades al observar claramente que el enemigo iba a caer en la trampa. Entonces la crítica cae totalmente sobre las unidades de mando aliadas. El zar Alejandro y el general austríaco Weyrother ordenaron el movimiento envolvente justo frente al ejército francés y dejaron el centro desprotegido. Obviamente no contemplaron la posibilidad de un contraataque francés y nunca le dieron órdenes a sus oficiales de qué hacer en el caso de esa eventualidad. Pero por otra parte, hay que felicitar a algunos de los mandos medios aliados.
porque al menos algunos oficiales de la sección sur intentaron contraatacar, pese a que no habían recibido las órdenes de hacerlo. Pero sus esfuerzos no tuvieron coordinación y fueron derrotados. Así que, enfrentados con una situación imprevista, el mando aliado quedó sumido en la confusión y fue incapaz de reaccionar al súbito cambio. La batalla de Austerlitz fue una batalla de maniobras, y primero Napoleón, con su economía de fuerzas en su derecha, reunió a una masa de tropas en su centro, y con ellas golpeó al enemigo con rapidez y con el elemento sorpresa. Y luego estuvo allí, observando los eventos y tomando decisiones. Y porque él tenía una visión clara de la situación operacional, pudo mover a sus divisiones y cuerpos de ejército para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas. Y esa fue su clave del éxito. Bueno, espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, por favor denle un like. Y también si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.